Libro de Apocalipsis. Los niños pueden salir a su clase. Apocalipsis capítulo 12. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer todo el capítulo con entendimiento. Leo el primer verso, usted lee el segundo y nos unimos en el verso 17. Dice así la palabra del Señor: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón separó entre la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer vio el cielo, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí las acerquen por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual regalará los cielos, los guardarán en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha respondido a vosotros, mira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Todos juntos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Puede sentarse en esta hora, hermano. Ya hemos pedido al Señor que su palabra germine en nuestra vida. Bueno, este es un capítulo muy interesante, porque la mayoría del capítulo viene en un sentido simbólico. Viene en un sentido simbólico, y que debemos de ver estos símbolos a la luz de la palabra. Habíamos dicho que el libro de Apocalipsis es un libro lleno de simbología. Sin embargo, estamos estudiándolo mediante un método literal, para no errar y no traer a consideración de ustedes cosas que pueden ser simplemente fantasías. Lo mejor es siempre apegarnos a lo que la palabra de Dios dice, y si lo hacemos de esta forma, hermano, créanme que vamos a entender muy bien la palabra de Dios. Porque a veces cuando empleamos un método de estudio alegórico, que es la contrapartida del estudio literal, cuando usamos un método alegórico, a lo mejor lo que para ti significa una cosa, para mí significa otra.
y no hay un consenso de generalidad. Pero a través de un método literal podemos, a través de la misma palabra, interpretar lo que ella nos quiere decir. Bueno, aquí nosotros estamos viendo que las primeras palabras que describe Juan es que apareció en el cielo una gran señal. Esto es lo que nos da a nosotros la pauta para decir que estaba Juan viendo a partir de ahora símbolos que representaban algo. Eso es lo que a nosotros también nos hace guiarnos a decir que lo que vamos a tratar en este capítulo son cosas que le podemos dar una interpretación, que no las debemos de tomar literalmente. Entonces esta palabra gran señal nos está diciendo esto, que debemos de interpretar lo que a continuación nos está describiendo el apóstol Juan. Este capítulo lo dividimos en 6 partes. Lo dividimos de esta forma para su mayor comprensión. 3 partes se refieren a personajes, a protagonistas de esta historia que es narrada. 3 protagonistas, y 3 partes se refiere a situaciones que se van a vivir, en la historia, ¿sí? Entonces son 6 partes en que dividimos el capítulo. 3 son personas protagonistas y 3 son situaciones históricas que nosotros debemos de considerar en esta hora. Entonces vamos a empezar con la primera parte, y el primer protagonista está en los versos 1 y 2. Si alguien lo quiere leer, por favor se lo voy a pedir para que no... ¿Sí, hermana Clara? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de la luna. Gracias, hermana Clara. Entonces, ¿quién es la primer protagonista? La primer figura que se nos da aquí. Una mujer, ok, una mujer. Vamos a ver a esta mujer porque aquí se le está describiendo su aspecto y la situación en la que se encuentra. Pero antes de esto vamos a considerar que las mujeres muy a menudo representan sistemas religiosos en Apocalipsis. A la mujer en el Apocalipsis se le representa como un sistema. Tenemos, por ejemplo, 3 ejemplos que aquí están en la diapositiva. El primer ejemplo lo vimos en Apocalipsis 2:20. ¿De quién se trata el primer ejemplo? Se trata de una mujer que había en una de las 7 iglesias, de las que ya también hablamos, llamada Jezabel, y esta mujer se asociaba con el sistema religioso de las falsas enseñanzas. ¿Qué dice Apocalipsis 2:20? Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Isabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Gracias, hermano Arturo. Entonces aquí vemos que esta mujer representaba las falsas enseñanzas. Las falsas enseñanzas que eran muy cautivadoras. Se empezaron a introducir dentro de la iglesia y empezaron a ganar terreno. A tal grado que a los siervos de Dios de aquella iglesia también los empezó a seducir. Sí, era un sistema que estaba empleando Satanás a través de esta mujer. Un sistema de falsas enseñanzas que se estaba introduciendo en la iglesia. Vamos con el segundo ejemplo que está en Apocalipsis 17:2. ¿Qué dice Apocalipsis 17:2? Con la cual ha fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Gracias, hermano. Aquí vemos otro sistema religioso, una falsa religión
que va a surgir o que va a tomar fuerza en el tiempo de la gran tribulación, y que también seduce a aquellos que ponen atención, que tienen comezón de oír, como decía Pablo a Timoteo, y esa mujer se le conoce como la gran ramera. Vamos a hablar de ella llegando a su tiempo en el capítulo 17, y vamos a ver también el tercer ejemplo que está en Apocalipsis 19, 7 y 8. ¿Qué dice Apocalipsis 19, 7 y 8? Y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se le ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de vino fino, limpio y resplandeciente, porque el vino fino es las acciones justas de los santos. Gracias, hermana Rosita. Aquí estamos viendo el tercer ejemplo de una mujer que representa a un sistema religioso. En este caso, esta mujer, ¿quién es? Es la esposa del Cordero. ¿Y quién es la esposa del Cordero, hermano? La iglesia, somos nosotros la esposa del Cordero. Pues vemos cómo también es representada como una mujer. Entonces, veamos cómo la simbología en Apocalipsis es uniforme. La mujer, la figura de una mujer representa no tan solo a una persona de sexo femenino, sino representa sistemas religiosos, a la iglesia de falsas enseñanzas, pero representa a un grupo de personas. Entonces, con esto teniéndolo como introducción de la primera parte, vamos a entrar ahora de lleno. ¿Qué es lo que estaba viendo el apóstol Juan? ¿Qué es lo que se le revela? Dice el verso 1 del capítulo, dice: una mujer vestida del sol, es decir, con una vestidura resplandeciente. Y esta mujer estaba la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Mucha gente lo ha interpretado de diferentes formas. De hecho, algunas personas han llegado a creer que el apóstol Juan toma esta figura de la mitología babilónica y de la mitología griega. Porque en la mitología babilónica y en la mitología griega y en la mitología cananea se describían figuras similares. Pero la palabra de Dios no nos va a decir cosas que no son. ¿Qué es lo que representa esta mujer? ¿A quién está representando esta mujer? ¿Algunos de ustedes lo saben? Al pueblo de Israel, exactamente. ¿Y por qué decimos que representa al pueblo de Israel? ¿Porque nos los dijo nuestra hermana Clara? No, porque la palabra de Dios nos los dice. ¿Qué dice Génesis 37, 9 al 11? Génesis 37, 9 al 11. Si alguien lo quiere leer, por favor. Génesis 37, del 9 al 11. Tenía sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros el uno enfrente del otro miraban hacia el propiciatorio. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura 1 codo, y de codo y medio de su altura. Y lo cubrió de oro puro, y se hizo una cornisa de oro alrededor. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Gracias, hermano Adriel. Aquí estamos viendo la narración de un sueño que tuvo ¿quién? José, uno de los hijos más pequeños de Jacob. Y él está diciendo que había visto el sol, la luna y 11 estrellas que se postraban delante de él. ¿Y quiénes representan al sol? ¿Quién representa a la luna? ¿Y quién representa a las estrellas? Son la familia de José.
son la familia de José. Que posteriormente de esa familia, ¿qué surge, hermano? Posteriormente de esa familia, ¿qué surge? De esa familia surge el pueblo de Israel. Surge el pueblo de Israel. Acuérdense que el pueblo de Israel estaba, en términos generales, formado por 12 tribus. Y aunque aquí se menciona 11 estrellas, pero la 12ª era el que soñó el sueño, es decir, José. ¿Sí? Entonces nosotros aquí estamos viendo que lo que estaba viendo Juan, esa mujer que tenía la vestidura como de sol y que estaba parada sobre la luna y que tenía una corona de 12 estrellas, lo que simboliza es al pueblo de Israel. No es como lo interpreta la iglesia popular, no es la Virgen María, no es ninguna mujer, ¿sí?, en particular, sino es un pueblo, una nación. ¿Qué pueblo y qué nación? El pueblo de Israel. Hay otras citas que respaldan esto. Israel o Sión o Jerusalén es comúnmente representado como una mujer en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunas citas que describen esto. A ver, vamos a pedirle a alguno de ustedes que nos apoyen con estas citas. Vamos a pedir a nuestro hermano Israel que lea Isaías 54:6, a nuestra hermana Janitzi que lea Jeremías 3:20, a nuestra hermana Emma que lea Ezequiel 16:8 al 14 y a nuestra hermana Vani que lea Oseas 2:19 y 20. En ese orden vamos a ver, estos versículos tienen en común que a la nación de Israel se le trata como si fuera una mujer. Vamos a ver, empezamos con Isaías 54:6. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es refugiada, dijo el Dios tuyo. Gracias, hermano Israel. Jeremías 3:20, ¿qué dice? Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaréis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Gracias, hermana Jani. Hermana Emma, ¿qué dice Ezequiel 16:8 al 14? Si pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amor, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí de poder, y te di juramento, y entré en pacto contigo. Dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en el extremo. Preparaste hasta llegar a reinar, y salió tu nombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Gracias, hermana Emma. Y finalmente Oseas 2:19 al 20, ¿qué dice? Te desposaré conmigo para siempre, desposarte conmigo en justicia y misericordia y liberaciones, y te desposaré con mi fe y conocerás a Jehová y serás el nacimiento. Responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá conmigo, y al vino y al aceite, y ellos responderán a requerer, y sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de tu humana, y diré. Hasta ahí, hermano, hasta ahí. Gracias. Entonces vemos cómo estas 4 citas están, y hay más, solamente tomamos unas poquitas para que usted se dé cuenta que la mujer representa a la nación de Israel, ¿sí? No hay pierde. Vuelvo a repetir, ahorita lo estamos viendo y se interpreta muy fácil, ¿verdad? Se interpreta fácil,
Pero muchas personas han dicho que significa esto, que significa aquello, que significa esto otro, que hasta significa la iglesia, cuando sabemos que la iglesia durante este tiempo, ¿dónde va a estar? Va a estar allá con nuestro Señor Jesucristo, allá va a estar, no vamos a estar aquí, hermanos. ¿En qué situación estaba esta mujer? Dice el verso 2, y estando encinta, es decir, estando embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. La nación de Israel siempre ha tenido problemas como nación ha sufrido mucho. Cuando estaba cautiva en Egipto, dice la palabra que clamaban. Era el clamor tan intenso que llegó hasta los cielos, y Dios se movió para traer liberación al pueblo de Israel. Posteriormente, cuando caen cautivos en Babilonia, fue algo desastroso, hermano, a tal grado que el profeta Jeremías se pone a hacer un escrito que nosotros conocemos como las Lamentaciones de Jeremías. Y si usted lee ese libro, se va a dar cuenta todo el sufrimiento que tuvo que pasar la nación de Israel. Es decir, Israel ha sido una nación que ha sufrido mucho. Sin embargo, a lo largo de los siglos, Dios la ha preservado. Aquí está diciendo que clamaba con dolores de parto, y esto se refiere a lo que sufrió Israel en el tiempo del nacimiento de Jesús. ¿Cómo estaba en los tiempos del nacimiento de Jesús Israel? Aparentemente estaba tranquila, pero acuérdense que estaban los romanos ejerciendo un yugo sobre la nación. Les cobraban impuestos muy altos. La nación estaba pobre. No había un gobierno real en Israel, porque todo se lo tenían que consultar al imperio romano. Es decir, estaban pasando por una situación difícil. Ya habían regresado del cautiverio de Babilonia, pero ahora los romanos estaban tomando dominio de ellos, y esa era la situación que vivían en el tiempo del nacimiento de Jesús. Por eso es que aquí se está diciendo que estando ella, ¿y por qué la describen como embarazada? Ah, pues porque iba a dar a luz ¿a quién? Al Salvador del mundo, a Jesucristo. Por eso la describen embarazada. Y estando embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Vamos a ver a la segunda parte, que es el segundo protagonista de esta historia. ¿Quién es el segundo protagonista? Vamos a ver qué dice el capítulo 12 de Apocalipsis, verso 3 y 4. Por favor, que alguien lo lea. Apocalipsis 12, 3 y 4. También apareció una señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Gracias, hermana Clara. Se nos da el segundo protagonista, y vuelvo a utilizar la palabra otra señal. Es decir, que el dragón no es literalmente un dragón, sino que está representando a alguien. Ese dragón que es descrito por Juan está representando a alguien. ¿A quién está representando? Ya vimos que la mujer representa al pueblo de Israel. El dragón, ¿a quién está representando? A Satanás. Vea usted lo que dice en el verso 9. Ahí está enseguidita el personaje que es. Apocalipsis 12:9. ¿Qué dice? Y fue lanzado fuera del gran dragón, a la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y a sus ángeles fueron arrojados con él. Gracias, hermano Arturo. Entonces fíjese cómo la misma palabra nos está interpretando quién es el dragón. Este dragón que se describe así como muy de fantasía, ¿verdad? Con 7 cabezas, con 10 cuernos, con 7 diademas, y que todo tiene un significado. Todo tiene un significado.
Su descripción sugiere simbólicamente su poder feroz y su naturaleza asesina. ¿De qué color es este dragón? Escarlata. Y usted va a decir, ¿cuál es el color escarlata? ¿Cuál es el color escarlata? Rojo. ¿Verdad? Es un dragón rojo. Generalmente, bueno, los que hemos visto en películas de fantasías, yo los he visto negros, pero este lo describe en rojo. ¿Y por qué rojo? Porque representa el ser asesino, el ser criminal. Sí, el rojo representa sangre, muerte. Eso es lo que representa este dragón, que como dice aquí es el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Y dice aquí que ¿cuál es su apariencia? Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Así como está la figura, ¿verdad? La ilustración. Bueno, a lo mejor aquí se ve hasta bonita, pero imagínenselo en persona. 7 cabezas. Si a veces cuando vemos a un bebé que nace con algún problema físico, pues decimos, híjole, ¿qué tiene este bebé? Y decimos, pues no está normal. Ahora imagínense esto en escala mayor proporcionalmente, y con la apariencia tan devastadora que tiene. Esas 7 cabezas, ¿qué representan? ¿Por qué 7 cabezas? Ya habíamos visto que el número 7 es señal de plenitud, de que no falta nada, ¿sí? De que no falta nada. También es símbolo de perfección, pero en este caso es de plenitud. ¿Qué está en la cabeza? ¿Qué tenemos en la cabeza, hermanos? Aparte de ojos, nariz, boca, lengua y todo eso, ¿qué tenemos adentro? El cerebro. Tenemos el pensamiento, tenemos el razonamiento, tenemos la sabiduría, sea poco o sea mucha, pero tenemos sabiduría. Entonces, las 7 cabezas representan la sabiduría, la plenitud de la sabiduría, pero sabiduría satánica. Una sabiduría que raya en astucia. Una sabiduría que raya en grotesco lo que es. Que a través de esa sabiduría puede cumplir propósitos pisoteando a la gente. Que a través de esa sabiduría puedes lograr propósitos a través de engaños, a través de falsedades, a través de cosas que no son permisibles de acuerdo a la sabiduría divina. Pero es una sabiduría satánica plena, que nadie va a tener esa sabiduría sino solo Satanás. ¿Qué representan los cuernos? 10 cuernos. 10 cuernos representan la plenitud del poder. Acuérdense que nosotros ya habíamos visto acerca de del cuerno que representa bíblicamente. Y habíamos dado citas, y el cuerno o los cuernos son símbolo de poder. Los cuernos son símbolo de poder. Cuando veíamos los capítulos previos hablamos de esto. Ya no quiero redundar porque si no luego nos atoramos mucho en los capítulos, pero es símbolo de poder los cuernos. Si usted tiene alguna duda puede ver los videos en YouTube. Acuérdense que ahí está la serie que estamos llevando de Apocalipsis. Y finalmente 7 diademas. Déjeme decirle algo. Más adelante vamos a ver otros personajes en el capítulo 13 y 14 que también son descritos no como dragones sino como bestias. Una bestia que surge del mar y una bestia que surge de la tierra. ¿Y a quiénes representan estas dos bestias? Representan uno al anticristo y otro al falso profeta. Vamos a empezar a hablar de estos personajes más adelante. Pero la bestia del anticristo es muy similar a lo que se está describiendo aquí acerca del dragón. 7 cabezas, cuernos, diademas. Lo vamos a ver más adelante, pero yo quiero que usted tome en cuenta esto. ¿Y por qué son tan similares? ¿Por qué son tan similares? Porque el anticristo es el mismísimo engendro de Satanás, guiado por él. En todo lo que va a desarrollar es guiado por él. Y vamos a ver entonces, ya vimos
lo que representan las 7 cabezas, los cuernos y 7 diademas. 7 diademas. ¿Qué son las 7 diademas? Ahí en esta figura se puede ver adelante de los cuernos unas coronitas, porque en griego diadema es corona. ¿Sí? Cuando nosotros a lo mejor pensamos en una diadema, pensamos en el accesorio que se ponen las damas en su cabeza para que no se le venga el cabello. Pero en la cultura griega la diadema era una corona. Eso es. ¿Y qué representan estas 7 coronas en las 7 cabezas de este dragón? Representan dominio, representan liderazgo. Entonces Satanás va a tener una sabiduría, o tiene una sabiduría tremenda. Va en los tiempos de la gran tribulación, va a tener un poder tremendo también y un dominio, porque los gobernadores del tiempo de la gran tribulación van a rendirle pleitesía a este personaje, le van a rendir pleitesía. ¿Y ahora qué estaba haciendo? ¿Qué es lo que hace este dragón? Dice en el verso 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. También usted no vaya a creer que dejó al universo sin estrellas Satanás. No, lo que se está tratando de decir es que esas estrellas son los ángeles que Satanás sedujo para poner en contra de Dios. Satanás no fue desechado él solo, sino que arrastró a ángeles para que fueran también sus discípulos. Y aquí nos está diciendo la palabra de Dios, la cifra de esos ángeles, era la tercera parte de las estrellas. Fue un número grande, hermano. Fue un número grande que se trajo Satanás a la maldad, a la oscuridad. La tercera parte de los ángeles se llevó Satanás con él. Esto describe a la tercera parte de las huestes angelicales que se asociaron con Satanás. ¿Y qué estaba haciendo este dragón? Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, que ya vimos que es Israel, que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Siempre Satanás, desde los tiempos de Génesis, siempre se ha opuesto a la simiente de la mujer. Dios le dice a la mujer, la serpiente te herirá, tú la herirás en la cabeza y la serpiente te herirá en el calcañar, ¿verdad? Una enemistad. Siempre el enemigo ha tratado de humillar a la mujer, siempre ha tratado de restarle valor, de hacerla sumisa. Todo eso es obra de Satanás. Si aquí hay alguna mujer feminista, déjame decirle que no es porque el hombre quiera humillar a la mujer, sino porque Satanás, en medio de esa odio que le tiene a la mujer, ha hecho que la mentalidad del ser humano, en particular del hombre, trate a la mujer como hoy lo podemos ver en nuestra cultura. Si alguien tiene duda acerca de esta situación espiritual que se desarrolló desde el tiempo de la creación, si alguien tiene duda del mundo espiritual que nos rodea, esa es la prueba, que la mujer siempre ha tenido que sufrir, que ha tenido que padecer. Hoy quizás usted y yo vivimos en un tiempo donde las cosas se están igualando, pero antes usted sabe que no era así. A la mujer no se le daba participación, no tenía derecho a hablar, era tratada a veces peor que un esclavo. Pero todo, ¿por qué viene? A raíz de esta situación. Siempre el enemigo tuvo como enemigo particular a la mujer. Entonces este Satanás se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo
tan pronto como naciese. Y aquí entramos a ver al tercer protagonista. ¿Quién es el tercer protagonista? Vea lo que dice el verso 5. Si alguien lo quiere leer, por favor. Y ella dio a luz hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Gracias, hermana Clara. Bueno, ya vimos, la mujer representa a Israel, el dragón representa a Satanás, y el hijo varón, ¿a quién representa? A Jesucristo. A Jesucristo representa el hijo varón. Aquí nos dice dos cualidades de este hijo varón. La primera es que regirá con vara de hierro. ¿Y eso dónde lo dice? Pues lo dice el Salmo 2. A ver, hermana, ¿no está Gaby? Hermana Gaby Martínez, por favor. Salmo 2. Y hermano Luis Enrique, Apocalipsis 19:15, por favor. Yo te digo hasta dónde. Tú lee, yo te digo hasta dónde. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Hasta ahí, hermana Gaby. Entonces, le dice en este salmo, es un salmo mesiánico, pero Jehová dice: mi hijo eres tú. Dice, y él gobernará con vara de hierro. Sí, ¿quién es el hijo de Dios? Jesucristo. Jesucristo es el hijo de Dios. Y Apocalipsis 19:15, ¿qué nos dice? De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él le regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Gracias, hermano Luis Enrique. ¿De quién está hablando? Si usted lee el contexto del capítulo, se va a dar cuenta que se está refiriendo a Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo va a venir a gobernar con vara de hierro. Entonces, ¿quién es este hijo varón? Es Jesucristo. Y después nosotros podemos deducir por el segundo enunciado del capítulo 5. Dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Usted y yo sabemos que Jesucristo en el monte de los olivos fue llevado, transportado al cielo nuevamente en una nube. No hay pierde, no hay otra persona. Si alguien le quiere decir, no, pues es que era no sé quién, que no sé cuándo, no es nadie más que Jesucristo. Entonces ya aquí estamos viendo tres protagonistas de esta historia. Tres protagonistas. Quise adelantarme para no leer el final del capítulo 4, para ponerle suspenso, ¿verdad? Pero vemos cómo Satanás dice que ¿qué era lo que quería? Se le para a la mujer enfrente. Satanás, el dragón, se le para a la mujer enfrente. ¿Y qué era lo que quería hacer? Devorar al hijo tan pronto como naciese. Quería devorar a Jesucristo. ¿Y de qué forma lo quiso hacer? Lea usted que dice Mateo 2, 16, 18 y Juan 8, 59. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en sus alrededores, por el tiempo que había adquirido de los magos. Entonces cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Gracias, hermano. Aquí nos está hablando la palabra de Dios de esa matanza que cuando Herodes se enteró que había nacido el rey de los judíos, él manda a matar a todos los recién nacidos de aquella época.
Desde ese entonces Jesucristo se vio envuelto en amenazas contra su vida. Y ya después, más grande, en Juan 8:59 vemos otra etapa en que Jesucristo también corre riesgo por su vida. ¿Qué dice Juan 8:59? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Gracias, hermano. ¿Qué querían hacer con Jesús? Lo querían lapidar, lo querían matar a pedradas, lo querían matar, pero como no había llegado su tiempo, pudo escapar Jesucristo. Pudo escapar. Entonces vemos cómo lo que está descrito en el capítulo 12, todo tiene un fundamento en la Biblia. Nada de qué es esto, que, pues yo pienso que es esto. No, pues es que yo oí que el hermano dijo que es esto. Nada. La misma palabra de Dios nos va dando la interpretación de la simbología. Nos va dando la interpretación de estos símbolos. Bueno, entonces ya vimos los tres protagonistas del capítulo 12. Ahora vamos a ver las tres acontecimientos que se desarrollan en este capítulo. Vamos a ver entonces el capítulo 12, verso 6. Se los voy a leer, dice, verso 6, y la mujer huyó al desierto. Ya sabemos quién es la mujer. Dice, la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Esos 1260 días, si usted ha estado atento, ya los hemos mencionado. ¿A qué se refieren esos 1260 días? ¿A cuánto equivalen años? 3 años y medio. ¿Sí? 3 años y medio de un periodo de 7 años. Es decir, una mitad de esos 7 años. Y son la segunda mitad. La segunda mitad de esos 7 años. Esta mujer, es decir, el pueblo de Israel, va a tener que huir al desierto. Va a tener que irse al desierto. El pueblo de Israel estaba durante este periodo, durante los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, va a estar dichoso, va a estar alegre el pueblo. ¿Por qué? Porque se va a reedificar un templo y la religión judía nuevamente va a tomar vigor, va a estar nuevamente en boga. Van a poder ejercer sus sacrificios, van a tener su templo, ya no nada más un muro de lamento, sino van a tener un templo donde ellos van a poder ir a adorar a Dios. Las naciones enemigas van a tener un tiempo de paz con Israel. Siria, Palestina, Irak, todas esas naciones que hoy sabemos que quieren destruir al pueblo de Israel, van a estar en paz con Israel. Y los israelitas van a creer que ya vino el Mesías. Porque el que se va a encargar de hacer todo eso va a ser un personaje que ya dijimos que se llama Anticristo. Él va a venir a hacer todo eso. Pero al llegar a la mitad de los 7 años va a suceder algo impensable. Ese personaje llamado Anticristo se les va a voltear a los judíos. Les va a dar la espalda a los judíos. Y entonces él va a llegar ahí a Jerusalén y se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Una situación similar sucedió en el tiempo entre los dos testamentos. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, usted sabe que pasaron 400 años. Y durante ese tiempo de 400 años, el pueblo de Israel estuvo bajo el dominio sirio. Y uno de los reyes sirios llegó y hizo lo mismo, sacrificó en el templo un cerdo, que para los judíos era algo abominable. Usted sabe que los cerdos eran animales impuros.
Pues este rey llamado Antíoco Epífanes llega y hace lo mismo. Y él llega y profana el templo. Y los judíos hicieron una revuelta organizada por Judas Macabeo. Usted quizás, si ha leído la Biblia latinoamericana o la Biblia de Jerusalén o alguna de las versiones que usa la Iglesia Popular, ahí usted va a encontrar que hay unos libros que se llaman de los Macabeos. Pues esos libros hablan de esa revuelta que hubo en el tiempo intertestamentario. Hicieron esa revuelta porque este rey llegó y hizo esto de sacrificar en el templo un cerdo. Pues en el tiempo de la gran tribulación acontecerá lo mismo, pero no va a ser un cerdo, va a ser el mismo anticristo que se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y cuando esto suceda, hermano, es que Jesús les da una advertencia, le da una advertencia al pueblo de Israel. Ve usted lo que dice Mateo 24, 15 al 21. Mateo 24 del 15 al 21. ¿Qué dice? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que ve entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de sus cosas. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, porque vuestra huida no sea en invierno ni en un día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, y cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Gracias, hermana Clara. Entonces aquí vemos cómo Jesucristo le advierte. Por eso yo les decía, el capítulo 24 no es para la iglesia. Dios no dio señales para la iglesia. Esas señales son para el pueblo de Israel. Usted va a decir, entonces lo que nos han dicho en los mensajes, o sea, nosotros por los tiempos que vivimos sabemos que el tiempo del arrebatamiento está cerca. Pero las señales que están en el capítulo 24 de Mateo son para el pueblo de Israel. Las señales, pero de su segunda venida, no del arrebatamiento, porque para el arrebatamiento no hay señales. Dice que Él va a venir como ladrón en la noche y se va a llevar a su iglesia. ¿Sí? Entonces, estas señales, donde le dice Jesucristo al pueblo de Israel, dice: cuando veas que la abominación desoladora está ahí en el templo, huye. Cuando vean en las noticias que el anticristo llegó a Jerusalén y se metió al templo y lo profanó en el lugar sagrado y que dijo ser Dios, huyan. Dice, si estás en la azotea, no te bajes por tus cosas. Si estás en el campo, vete y no regreses. Huyan a los montes. Porque va a venir una gran tribulación sobre el pueblo de Israel. Eso es lo que dice el verso 6 del capítulo 12. Y la mujer huyó al desierto. Se tuvo que ir al desierto, hermano. Se tuvo que ir al desierto. Y nosotros aquí es donde vamos a empezar a ver cómo los libros se van uniendo. Todo esto, lo que dijo Jesucristo, Él mismo hace alusión al profeta Daniel. En el verso 15 dice, como dijo el profeta Daniel. ¿Y dónde lo dijo Daniel? Aquí están las citas para que usted lo corrobore. Daniel 9:27 y 11:31. Si alguien lo quiere leer, Daniel 9:27 y 11:31. ¿Qué dice Daniel 9:27? Por otra semana confirmaré el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Gracias, hermana Gaby. Dice aquí Daniel, acuérdense que Dios le da una revelación a Daniel de 70 semanas. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo.
Es decir, a partir del tiempo de Daniel, el pueblo de Israel va a pasar por 70 semanas. 70 semanas que representan un periodo de trato de Dios con el pueblo de Israel. 70 semanas. No le voy a dar ahorita un estudio de las 70 semanas porque nos llevaríamos más de una hora a hablar de las 70 semanas. Pero sí lo que yo quiero que sepa es que esas 70 semanas, la última semana, la semana 70, es el periodo de gran tribulación. Estas semanas no son de días, son semanas de años. Cada semana tiene 7 años, no 7 días. Las semanas del tiempo de Daniel, o el cronograma de Daniel, es de 70 semanas, pero de años. 70 semanas de años. Entonces la última semana son 7 años, pero esa última semana es el periodo de gran tribulación. Y dice Daniel que a la mitad de la semana se van a ir los sacrificios. Es decir, todo lo que el pueblo de Israel veía bonito. Oh, ya podemos sacrificar de nuevo, ya podemos presentar holocaustos a Dios nuevamente, ya podemos ir a adorar en el templo. Todo eso se va a acabar a la mitad de la semana. Y dice que después vendrá la desolación. Vendrá desolación. ¿Qué dice el 11:31 de Daniel? Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Gracias, hermano. Vean cómo nuevamente Daniel describe todo esto. Se suspenderán los sacrificios, vendrán tropas, vendrán a perseguir a los judíos nuevamente. Por eso Dios les dice: huyan. Cuando vean que el anticristo llega a Jerusalén, huyan. No estén esperando que les traiga buenas noticias. Huyan, salgan huyendo, porque viene por ustedes, viene a destruirlos. Y entonces la mujer tiene que ir al desierto. Se tiene que ir al desierto. Eso es lo que va a estar pasando en la tierra a mitad de la gran tribulación. Pero ¿qué va a estar pasando en el cielo? Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 12, del verso 7 al verso 12. Si alguien lo quiere leer, un valiente, porque está muy largo el pasaje, pero está muy interesante. Si alguien lo quiere leer, por favor. Hasta el 12, José Alfredo, por favor. Por lo cual, alejaos, cielo, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Gracias, hermanito José Alfredo. Entonces, aquí vemos el segundo panorama. Ya vimos 3 protagonistas, ya vimos una parte de la historia, de los acontecimientos. Vamos a ver el segundo. ¿Dónde se desarrolla el segundo acontecimiento? En el cielo. Dice aquí muy claramente: después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Se libra no va a haber tan solo problemas, caos en la tierra, sino que en el mismo cielo va a ser como dice la palabra en griego, una hecatombe, tanto a nivel
de la tierra como a nivel celestial. Va a haber problemas, va a haber luchas. El arcángel Miguel se va a enfrentar a Satanás mismo. Este arcángel, que un arcángel es como un gobernador de ángeles, como alguien que tiene autoridad sobre ángeles, va a estar enfrentándose a Satanás. Dice aquí, una batalla tendrá lugar, la cual el propósito de esta batalla, ¿cuál es? Es expulsar a Satanás del cielo. Si usted cree que ahorita Satanás no puede llegar al cielo, él llega al cielo. Puede estar en la presencia de Dios. Ahí está Satanás. Satanás no está ahorita en el infierno, hermano. Satanás anda por todos lugares. Él es el príncipe de las potestades del aire. Él anda por todos lugares y también llega al cielo. Entonces el propósito de esa batalla es negar el acceso de Satanás al cielo. ¿Por qué es peleada esta batalla? Vamos a ver esta pregunta. ¿Por qué es peleada esta batalla? En una escena previa de conflicto entre Miguel y Satanás, que está registrada en Judas, verso 9, acuérdense que Judas nada más tiene un capítulo. En el verso 9 de Judas, Satanás quería impedir la resurrección y glorificación de Moisés, porque él sabía que Dios tenía planes para el Moisés resucitado y glorificado. A ver, lea, alguien que me lea por favor Judas 9, para que si alguien no recuerda de qué estamos hablando, lo recuerde. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Gracias, hermana Clara. Entonces ya en otra ocasión se habían enfrentado. Se habían enfrentado a estos seres celestiales poderosos. Porque Satanás, ¿qué es, hermano? En la categoría de seres celestiales, ¿es un ángel? ¿Un arcángel? Un querubín, exactamente, es un querubín. Era un ser celestial que estaba en la misma presencia de Dios. Los querubines eran aquellos que estaban adorando a Dios en su presencia. A eso se dedicaban, a adorar a Dios en su presencia. Cuando Dios le dice a Moisés, me vas a hacer un arca, y le da las medidas, le dice las características, cómo iba a ser esa arca. Dice, y vas a poner sobre esa arca un propiciatorio de oro, y sobre el propiciatorio vas a poner 2 querubines. El propiciatorio era donde estaba la mismísima presencia de Dios. Esa arca estaba en un lugar santísimo. Acuérdense que el tabernáculo se dividía en 3 partes. La más íntima era el lugar santísimo, y ahí estaba el arca y ahí estaban los querubines. Pues Satanás es un querubín. La palabra de Dios lo describe como querubín protector. Tenía una función específica de alto rango, protector. Pero se enorgulleció y cayó. Y Miguel es un arcángel. Vuelvo a decir, ¿por qué arcángel? Bueno, el arcángel, de acuerdo a la palabra de Dios, era aquel que comanda a ángeles, como un general de ángeles. Eso es un arcángel. Entonces ahí en Judas estaban disputándose el cuerpo de Moisés. Sí, Satanás quería el cuerpo y Miguel dice, el Señor te reprenda, Satanás. Y se enfrascan en una lucha. Pero aquí dice esta porción del comentario, dice, porque él sabía que Dios tenía planes para el Moisés resucitado y glorificado, que están en Lucas 9, 30 y 31. Aquí vamos a ver una escena donde Moisés está con el mismo Jesucristo. ¿Qué dice Lucas 9, 30, 31? Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quien aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Gracias, hermano Arturo. Entonces aquí nosotros vemos cómo Moisés
Estaba ahí en la presencia de Cristo, en esta visión que había tenido el mismo apóstol Juan y con otros que estaban ahí con él. Y ahí estaba Elías y Moisés. Pues Satanás quería impedir esto. Quería impedir que Moisés estuviera con ese cuerpo glorificado en la presencia de Dios. Y así como él quería impedir eso, Satanás quería impedir eso, nosotros también vamos a ver qué es lo que quiere impedir con la nación de Israel. Esta es otra ocasión en donde Satanás quiere estorbar los planes del final de los tiempos de Dios. Segunda pregunta, ¿cuándo es peleada esta batalla? Esta batalla ocurre en el medio tiempo del periodo de 7 años. Daniel 12:1. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Gracias, hermano Adriel. Aunque no dice la cita prácticamente que va a ser a la mitad, la segunda mitad de la gran tribulación, pero si leemos el contexto nos vamos a dar cuenta que esto sucede a mitad de la gran tribulación. Hay un poema que escribió, válgase la redundancia, un escritor que se llamaba Milton, que se llamaba Paraíso Perdido, y él trata de imaginarse cómo va a ser esta batalla, porque nosotros estamos oyendo en esta hora que va a haber una batalla, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esta batalla entre seres angelicales? Usted y yo nos podemos agarrar unas espadas y podemos pelearnos, ¿verdad? Y a lo mejor si yo o alguien me entierra la espada, me va a salir sangre. Y me voy a morir si me da en un órgano vital. Pero ¿cómo se va a desarrollar esta batalla? ¿Cuáles van a ser los términos de rendición? No, a lo mejor no nos hemos puesto a pensar realmente cómo va a ser todo esto. Y por eso este escritor llamado Milton relata o escribe este poema. Se los voy a leer. Es con respecto a la batalla entre Miguel y Satanás. Dice: la declaración de Miguel sonó, la trompeta del arcángel a través del vasto cielo sonó, y los ejércitos fieles corrían, hosana en las alturas. Ninguno se situó a mirar las legiones adversas, ni las menos terribles que se unieron al terrible choque. Ahora el terrible asalto se levantó, y tal clamor como el escuchado en el cielo hasta ahora no fue jamás. Armas y armaduras chochando rebuznaban en horrible discordia, y las frenéticas ruedas de carros de bronce rabiaban. Calamidad era el sonido del conflicto. Sobre la cabeza el sombrío sonido de ardientes dardos de fuego. En descargas volaban, y también volaban huestes con fuego. Así que bajo ardiente frente ambos se lanzaban en la batalla principal, con un asalto ruinoso y una furia inextinguible. Todo el cielo resonaba, y si la tierra hubiera existido entonces, todo el centro de la tierra hubiera sido sacudido. Imagínense esa batalla. Qué tremenda esa batalla. Si nosotros nos asombramos a veces cuando vemos imágenes en la tele, cuando un misil cae en algún lugar y cómo explota y cómo destruye edificios, devasta casas. Ahora imagínense una batalla espiritual, ¿cómo va a ser? En el cielo. Tremendo, hermano. Va a ser algo realmente tremendo todo esto. Pero va a suceder. Finalmente Satanás es derrotado. Dice aquí la palabra del Señor en el verso 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. No prevaleció. ¿Quién no prevaleció? Satanás. Fue derrotado. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
Dice aquí, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Inquieta a algunas personas que Satanás tiene acceso al cielo, pero el príncipe de la potestad del aire, como lo describe Efesios 2:2, también tiene acceso al cielo, donde acusa al pueblo de Dios delante del trono. Job 1:6 al 12. Sí, ya se me acabó el tiempo, hermano, pero acuérdense de esa cita de Job. Llega un día Satanás junto con los hijos de Dios, llegan ante Dios y le dice acerca de Job, acusa a Job. Y es lo que hace Satanás. Esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante acerca de esta batalla, cómo se libra y qué va a suceder. Son cosas que van a suceder, hermano. Va a suceder todo esto y nosotros vamos a ser testigos de todo esto que va a estar ocurriendo en el cielo, porque en ese nosotros vamos a estar en el cielo. ¿Cuántos se van a ir al cielo, hermanos? Pues allá vamos a estar presenciando todo esto, pero agarrados y aferrados a nuestro Salvador Jesucristo. Póngase en pie en esta hora, vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por esta enseñanza que nos revelas. No es mi enseñanza, Señor, es tu enseñanza. Y que tú nos las describes y nos, a través de tu palabra nos dices qué simboliza cada cosa, Señor. Gracias porque tu palabra